El enfoque de ciclo de proyectos es una metodología sumamente eficaz a la hora de llevar adelante iniciativas, ya sea desde el sector público, desde organismos no gubernamentales o desde organismos internacionales. La modalidad de planificación por proyectos es quizá una de las más extendidas y esta metodología nos permite transitar las distintas fases de un proyecto, desde su identificación, pasando por su formulación, su implementación con los instrumentos también de monitoreo y evaluación intermedia y terminar con instrumentos dentro metodológicos para poder evaluar lo que hicimos en ese proyecto. La primera pregunta que tenemos que hacernos a la hora de formular una política pública es ¿qué problema queremos solucionar? Si no hay un problema, cualquier intervención se deviene abstracta o deviene inútil. En ese sentido, el enfoque de ciclo de proyectos, al ser una metodología que se enfoca inicialmente en el análisis de los problemas y en tratar de explicar sus causas, es sumamente pertinente para la formulación de políticas públicas específicas. Los elementos que dan solidez a un proyecto se enfocan principalmente en un buen diagnóstico de la problemática que queremos solucionar. No podemos intervenir o solucionar problemas ficticios. Entonces, los diagnósticos basados en evidencia van a ser el primer elemento clave que tengamos a mano para formular un buen proyecto. Otro punto central a la hora de formular un proyecto de políticas públicas es que entendamos que la lógica técnica tiene que dialogar con la lógica de política pública y la lógica política. Los proyectos no son ejercicios de laboratorios, los proyectos no se hacen en el vacío, los proyectos interactúan en escenarios políticos y sociales que deben tenerse en cuenta y que son parte integrante de la política pública que se quiere llevar adelante. Otro elemento central, sin duda, una vez identificados cuáles son los problemas que queremos atender y cuáles son los objetivos a los que queremos llegar, es plantear estrategias que sean viables y efectivas. Los proyectos, como toda política pública, tienen que tener en cuenta diversos elementos transversales. Creo que sin duda los centrales que uno debería tener en cuenta a la hora de formular un proyecto están dados por las cuestiones de género y las cuestiones medioambientales. Una política pública y un proyecto, y sobre todo si hablamos de proyectos en el ámbito de la cooperación internacional, tienen que garantizar que los beneficios que produzca van a ser distribuidos de manera equilibrada y equitativa entre hombres y mujeres. Idealmente, un proyecto debería también contribuir a desestructurar las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres. En cuestiones medioambientales, de la misma forma, en caso de ser parte de un proyecto, deberíamos garantizar que los riesgos ambientales sean reducidos y mitigados dentro del proyecto. En general, el enfoque de ciclo de proyecto es una metodología utilizada por gobiernos y organismos internacionales para estructurar sus procesos de formulación e implementación de iniciativas. Tanto la Comisión Europea como el Banco Interamericano de Desarrollo, gobiernos como Paraguay o México utilizan esta metodología de manera obligatoria. La Unión Europea, siendo uno de los mayores cooperantes a nivel internacional, ha estructurado sus metodologías en torno al enfoque de ciclo de proyectos
Y eso le permite tener un marco común a la hora de formular iniciativas en las diversas regiones y países en las que realiza cooperación internacional. Tiene la Unión Europea publicados varios manuales bastante estructurados y bien pensados que permiten a aquellos que formulan proyectos en el marco ya sea de iniciativas regionales o desde la sociedad civil o gobiernos locales, poder formular adecuadamente los proyectos a ser presentados.